Fíjense, antes de irnos a la lectura que vamos a traer en esta mañana, Before I read the scripture that I have this morning, quiero saber en qué estoy parado ahorita, hoy. Estoy hablando sobre ustedes. I just want to make sure where I am standing on. Okay, y les voy a hacer un par de preguntas. I'm going to start out with a special questions. Okay. Nosotros tenemos algo que le llamamos declaraciones de fe. We have certain what we call declarations of faith. Y son varias. There's several of them. Se supone que cuando alguien nos pregunte a nosotros en qué cree usted, Supposedly, when somebody asked us, what do we believe in? ¿qué es lo que nosotros vamos a contestar? What are we going to answer? Entonces, nosotros creemos, y creo que estamos de acuerdo en esto, ustedes me dicen si están de acuerdo o no, creemos que la Biblia es la palabra de Dios. We believe the same, and we believe that the Word of God, or the Bible is the Word of God. ¿Estamos ahí? Are we all the same? Ok, estamos de acuerdo de que la Biblia o la palabra de Dios es inspiración del Espíritu Santo. So we believe that the Word of God is the inspiration of the Holy Spirit. ¿Estamos claros en eso? Ok. Are we clear? Por consecuencia entendemos que la Biblia es perfecta, Consequently, we believe that the Word of God is perfect. porque como el Espíritu Santo la inspiró, Like the Holy Spirit inspired it, no hay errores en ella. there's no errors in it. Ella no es infalible, It doesn't have any errors. no se contradice, Doesn't contradict. tiene poder para cambiar vidas. Has power to change lives. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Are we in agreement? Ok. Amen. Entonces, vamos a ir a la lectura. Son 3 versículos nada más. We're going to go into Scripture. There are 4 verses. 4? Oh, yeah. Perdón. Si quiere ponerse de pie y vamos a leer la palabra del Señor. Let's read the Word of God. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Dice así: Él es, hablando de Jesús, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, o sea, por medio de Cristo, ¿ok? Y para Él. Dice el 17, y Él, Jesús, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él, otra vez, es Jesús, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga Jesús la preeminencia. So Christ is the visible image of the invisible God. He existed before anything was created and is supreme over all creation. For through him God created everything in the heavenly realms and on earth. He made the things we can see and the things we can't see, such as thrones, kingdoms, rulers, and authorities in the unseen world. Everything was created through him and for him, which we're talking about Christ. He existed before anything else, and he holds all creation together. Christ is also the head of the church, which is a body. He is the beginning, supreme over all who rise from the dead, so he is first in everything. Puede tomar su lugar, hermano. You can take your seats. Yo sé que algunas veces cuando me toca predicar me emociono y me alargo mucho. I know that sometimes when I have to preach, I get excited and I take a long time. Pero les prometo que hoy va a ser diferente. So Tienen mi palabra. I tell you, this is going to be different. Ok. He gives his word. Yeah.
Como estábamos viendo al principio, esta escritura que leímos es una carta de Pablo que fue dirigida a la iglesia en Colosas. This, as we were looking at before, this is a letter written by Paul directed to the church in Colossae. Ahora, hay un pequeño trasfondo histórico en la carta. There's something more deep in this letter. Primero, la iglesia que está en Colosas no fue fundada por Pablo. First of all, the church in Colossians wasn't founded by Paul. Entonces estuve averiguando de que cuando Pablo andaba ministrando en Éfeso, When Paul was ministering in Ephesus, había este hombre que se llamaba, no sé si es Epafras o Epafras. this man named Epaphras, Este hombre fue salvo por el ministerio de Pablo. he was saved under the ministry of Paul. Él regresó porque él era originario de Colosas He returned to Colossus y él allí fundó una iglesia. and he founded a church. Ahora, fíjense de que Colosas era una ciudad bastante próspera Colossus was a very prosperous city, porque tenía mucho comercio. had a lot of commerce. Pero algo que pasaba en Colosas era que la mayoría de los habitantes eran gentiles. The majority of the inhabitants were Gentiles. Cuando me refiero a gentil, usted sabe que estamos hablando de personas que no son judías. When I say Gentiles, I'm talking about people that aren't Jewish. Usualmente eran griegos, la mayoría. The majority were Greeks. Pero a pesar de la mayoría gentil, había una gran comunidad judía. Besides the Gentiles or the Greeks, there was a pretty good size of a Jewish community. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando Epáfras fundó esta iglesia en Colosas, So he prophesies when he founded this church in Colossae. había ya dentro de la iglesia había una mezcla de gentiles y judíos. So there was a mixture of, Gentiles and Jewish. Ahora, pero como había mucho gentil, había bastante paganismo. So because of the Gentiles, there was a lot of paganism. Y esta mezcla que se miraba de gentiles y judíos So this mixture of the Gentiles and the Jewish, se hacía bien evidente en la congregación de la iglesia. so it was very apparent in the congregation. Y era porque se había formado un tipo de herejía dentro de la iglesia. So a heresy had formed in the church. Ahora, mire, pero fíjense qué extraño este tipo de herejía que se había formado. But look what kind of strange heresy had formed in that church. No era división en la iglesia. No había división en la iglesia. There wasn't a division. O sea que todo el mundo parece que estaba en armonía y todos muy It bonitos. seemed like everybody was in harmony. No había ninguna doctrina que estaba en contra de la iglesia, There wasn't actually a doctrinal against the church, sino que estaba este tipo de herejía que es muy peligrosa, but it was a heresy very, very dangerous for the church, que todavía el día de hoy la podemos ver. that we can still see it in today. Y era un intento de mezclar o combinar esto de legalismo judío y paganismo o misticismo. So it was something like they were trying to mix the Jewish doctrine with the paganism belief. Y eso se le llama sincretismo. And this is called, I think it's Syncretism. syncretism. Que se me hace que es. Espero no estar equivocado. Pero estamos aprendiendo. Entonces, el sincretismo, ¿sabe qué es lo que significa? Que todas las religiones pueden ser iguales. You know what this means? That all the religions can be the same. O las doctrinas podemos juntarlas y hacer una doctrina. That we can join all the doctrines and it could be the same. Pero usted sabe perfectamente bien que eso, a la luz de la Biblia, no es correcto. You know that's not correct. Y mire que este tipo de herejía, hermano, era algo que, no sé si era que algo que no se había visto antes. Well, this kind of a heresy we hadn't seen before. Todo este sistema que se estaba formando en Colosas después se conoció como gnosticismo. All this was getting together and all that, we now know it as agnostic. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el gnosticismo? So what happens to agnosticism? Gnosis significa conocimiento. It really means knowledge.
Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Ellos le estaban diciendo, le estaban enseñando a la gente So they were teaching the people. de que tenía que haber alguna especie de conocimiento secreto. There was some kind of a secret knowledge. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como usted no tiene conocimiento secreto, no puede ser salvo. So if you don't know this secret knowledge, you really aren't wise. O que tiene que tener algún tipo de experiencia sobrenatural. Or you have to have some kind of special experience, supernatural experience, Cuando nosotros sabemos que eso no es cierto. which we know that's not true. Entonces, pero además de todo esto, el gnosticismo ponía a Jesús en un menor grado. So, and besides this agnosticism would put Jesus Christ in a lower level. Sino que el conocimiento era más importante que Jesús. That knowledge was even more important than Jesus Christ. Ahora, ¿ser intelectual es malo? Is it to be intellectual wrong? No. Of course not. No tiene nada de malo, hermano. Es importante que nosotros busquemos la manera de educarnos o de informarnos. It's good to find ourselves or to educate ourselves and to know more. Pero cuando nosotros ponemos a eso como un sustituto de Jesús, entonces estamos equivocados. But when we put our intellect or our knowledge above Jesus Christ, that's when it's wrong. Y enseñaban que el perfeccionamiento del hombre era a través de sus propios medios. So they were calling that the perfection of man was beside or before his own knowledge, Y también incluían la adoración a los ángeles. and adoration to the angels. Y también sabe que ellos que enseñaban, que decían que Jesús también era un ángel creado. And then so they would claim that Jesus Christ was an angel that was created. Y mire que es interesante que si usted lee Colosenses y lee Hebreos, tienen mucha conexión. So if you read the epistle of the Colossians to the Hebrews, it's very similar. Hay una conexión porque hablan de lo mismo casi. There's a connection because it's they talk about the same thing. Entonces miren la bomba de tiempo que tenía Epáfras en la mano. So imagine what Epaphras had in his hands. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La iglesia se está envenenando de una herejía que está perdiendo a la gente. So the church is getting poisoned by this heresy that's killing the people. Y años después de la fundación de la iglesia, entonces Epáfras le escribe a Pablo para informarle lo que está pasando. So years later, after the church is founded, he goes before Paul and asks him for help. Y entonces Pablo escribe esta carta como una defensa de la fe. So Paul writes this letter as a defense or apologetics towards the faith. Que iba dirigida no solamente a la iglesia de Colosas, Not only the church to Colossians, sino que en los últimos versos ya de la carta de Colosenses también se dice que tiene que leerse en la iglesia de la Odisea. so even at the end of the letter, if you read it, it has to do with that church of Laodicea. Ahora entonces, ¿qué es lo que tiene este disque conocimiento del gnosticismo? So what do you think about this knowledge of this agnostic belief? Mire que ellos dicen de que Dios es bueno. You know, they say God is good. Suena bien, Dios es bueno. Sounds good. Pero que dice que la materia es mala. But they say that the material is wrong. Y cuando estamos hablando de materia, estamos hablando de todo, porque nosotros estamos hechos de materia también. So we're saying when I say material, I say the matter, which we are matter, so we're evil too. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Jesucristo no puede haber sido encarnado. So what they're saying is Jesus Christ was never incarnated. Porque entonces, como la materia es mala, entonces Jesús no pudo haber tenido cuerpo de hombre. So if because matter is evil, Jesus Christ couldn't have been a man. Negando la humanidad de Jesús. So neglecting the humanity of Jesus Christ. Entonces ellos decían de que este asunto de Jesús, que Jesús era como un soplo que bajaba de Dios. So they would say that he was just like a breath, or a vapor of God. Correcto, sí. De hecho, así dice en el comentario, como que era un vapor. Ellos lo que enseñaban, que Jesús no era más que un vapor que bajaba de Dios, pero él no tenía cuerpo. That Jesus Christ was just a vapor of God, but he didn't have a body. Entonces, miren, vamos a leer de nuevo el versículo 15. Let's read verse 15.
Y aquí es donde Pablo comienza en este versículo a defender él empieza a hacerle pelea a este tipo de enseñanza. So here Paul begins to defend the faith and come against this agnostic doctrine. Y mire que va a haber dos aspectos, va a haber dos puntos en ese versículo. So we're going to see 2 points in this verse. Dice así el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, porque a Dios nadie lo ha visto. ¿Sí estamos claros en eso también? So look at here. He is the image of the invisible God. In other words, nobody has seen God. Ya lo habíamos hablado en la escuela dominical hace unas semanas, We had seen this in the Sunday school last week. porque estamos hablando de que en el Antiguo Testamento, cuando Dios se manifestaba a alguien, When God would manifest himself to someone, sí, era simplemente Jesucristo, well, it was just simply put, it was Jesus Christ. porque nadie puede ver a Dios y vivir. Nobody can see God and live. Entonces, bueno, dice así, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. In other words, he is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. Entonces, mire que esta palabra donde dice Él es la imagen del Dios invisible. So listen to this. He is the image of the invisible God. La palabra imagen, recordemos que mucha parte del Nuevo Testamento fue traducido del griego al latín, y del latín lo tenemos en español. So if you remember, a lot of this words of Del Nuevo the Testamento. Greek is translated to the Latin, Y, or from the Latin, y después se tradujo al español. then to the Spanish. Ok, entonces la palabra que nosotros vemos ahí que dice imagen, So the word that we see there, the image, viene de una palabra griega que se dice o se pronuncia eikon. there's a word that you pronounce icon. Entonces, esa palabra se deriva una palabra que nosotros usamos mucho en español y también en inglés, que es la palabra ícono, Which is the word that translates icon. que es como una imagen. It's like an image. Pero lo dice en este sentido, It tells us in this phrase. que es una copia exacta de Dios. Amen. It's a true copy of God. O sea que lo que está diciendo Pablo aquí es que Jesús es la representación perfecta de Dios. In other words, that Jesus Christ is the perfect representation of God. Entonces, ¿qué es lo que dice? Lo que se está enseñando es de que Jesús es Dios What it's telling us that Jesus Christ is God y tiene todos los atributos de Dios. and has all attributes of God. Entonces concluimos que Jesús es Dios. So we conclude that Jesus Christ is God. ¿Estamos ahí? ¿Hasta ahí estamos claros? Are we Okay. clear with this? Ok. Voy a leer unos extractos de unos versículos, no tienen que ponerlos en la pantalla, pero si usted quiere anotarlos para que usted los pueda ver más adelante, como le digo, no son versos completos, son extractos. I'm just going to read out some of the different verses and all that. You don't have to write them down or put them up because, like I said, it's just something for you to take home. Ujú. Entonces, mire, dice, en la palabra dice así, siendo en forma de Dios, no estimó el ser, ¿cómo dice? Igual a Dios como cosa a que aferrarse. Eso lo encontramos, si usted lo quiere apuntar, como le digo, Filipenses capítulo 2, versículo 6. If you look it up in Philippians 2:10, that he, No, 2:6. those says, Ujú. I was on the wrong page. Ya vamos a llegar al 10. Ok. La otra escritura dice así, y aquel verbo fue hecho carne. Ok, o sea que sí, Jesús no era un vapor que descendía del cielo, sino que fue Dios encarnado. Entonces así lo dice aquí. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y eso usted lo puede encontrar en Juan capítulo 1, versículo 14. Yes, it says, the Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory and the glory of the one and the only one who came from the Father, full of grace and truth. John 1:14. Otro versículo también, como solo es un extracto, dice así, nos ha hablado por el Hijo, está en Hebreos 1:3, dice, nos ha hablado por el Hijo
Mira lo que dice aquí, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Hebrews 1:3, the Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. Entonces, mire, esos versículos que vimos ahorita, o que les acabo de mencionar, Or these verses that I just finished reading or mentioned. mire, no estamos viendo versículo de Colosenses, sino que estamos hablando de otras cartas. And we're not reading it out of the Colossians, we're reading it of other letters. Y entonces todas ellas coinciden de que Jesús es Dios. So all of them are coinciding that Jesus Christ is God. Entonces, como les dije la primera vez cuando comenzamos, As I told you when we first started, si estamos de acuerdo que la Biblia es la palabra de Dios so we're in agreement that the Bible is the Word of God, y que no se contradice, and it doesn't contradict. estos versos nos están mostrando como conclusión que Jesús es Dios. So these verses are concluding that Jesus Christ is God. Y entonces imagínense usted en Colosas, a la gente le estaban enseñando que Jesús es, Dios está aquí, pero no, Jesús es un ser creado o es menor que Dios. So in Colossae, or in the church of Colossians, they were teaching them that Jesus Christ was less. Y entonces mire, Jesús entonces existe desde la eternidad y hasta la eternidad. So Jesus had been or was created before and after eternity. O sea que Jesús es eterno. So Jesus is eternal. Ahora mire que en la siguiente parte de ese versículo dice que Él es el primogénito de toda creación. And if you look at this, he's the firstborn of creation. Mire que, a ver, vamos así como lo hago en la clase, ¿qué entiende usted por primogénito? No que tenga un primo que se llame génito. No, eso lo vi en una película mexicana, de los años 40. ¿Perdón? Primero y único. A ver, ¿quién más? Primogénito. Hay tanto que hablamos de eso en la escuela dominical. No todos al mismo tiempo. ¿Qué significa primogénito? What does it mean to be firstborn? Es que mire, ¿cómo es? Se lo voy a partir en dos. Primo, primero. Génito, nacido. ¿Ok? Firstborn. Entonces significa el nacido primero. Entonces, en algunas partes de la Biblia, In some places where the Bible, la palabra primogénito significa aquel que nace primero. the firstborn means that is born first. O sea, él lo habla en sentido cronológico, como de tiempo. ¿Quién es primero? He chronologically speaking, like he was born first, Porque pueden nacer más. because they can have other being born. ¿Ok? ¿Sí estamos claros? Are we clear? Una familia que tiene 4 o 5 hijos y, ok, el primero es el primogénito y el resto pues simplemente nacieron después. A family that has 4 or 5 different children, the first one is the firstborn, and of course the rest of them follow. Ahora entienda, mire lo que le quiero explicar acá. Now listen to what I'm going to try to explain. ¿Qué entonces entiende usted cuando dice de que Jesús es el primogénito de toda creación? So what do you understand when it says that Jesus Christ was firstborn before creation? Y déjeme adelantarle que hay doctrinas falsas que usan esta parte de este verso y de otros por ahí que están en la Biblia para decir de que Jesús es un ser creado. So in other words, there's false religions out there or doctrines that they use that Jesus Christ was created because he's the firstborn. Y entendemos que Jesús es eterno. Él ha existido con el Padre desde siempre. Él no tiene principio y Él no tiene fin. But our faith clearly tells us that Jesus Christ was before creation and after creation. Entonces, ¿cómo es posible que Pablo está hablando de primogénito? So it's impossible that Paul is saying that we're talking about the firstborn. Y le voy a decir que la palabra primogénito en la mayoría de las partes de la Biblia donde se menciona, And I'm going to say this, that the firstborn is usually mentioned here in the Bible, no como primer hijo, not as the first child, sino que se refiere a alguien que está en un mayor rango o está en mayor posición,
Yes, that he's in a higher rank, a higher honor. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que el hijo primogénito era el que ocupaba la posición de mayor privilegio en la casa. So in reality, the firstborn is that child that took that place of authority at home or wherever it was. Y que había recibido el derecho de heredar de su padre. And he had received that inheritance that the father gave him. Incluso la palabra primogénito hace referencia a Israel. So if we look back, Israel was considered firstborn. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Jacob y Esaú? So do we remember the story of Jacob and Esau? Esaú era él era el primogénito, él era el que había nacido primero, eran gemelos. Esau was the firstborn, even though they were twins. ¿Y quién terminó siendo el primogénito? Who finished with the blessings of the firstborn? Jacob. Jacob. Entonces no siempre la palabra primogénito se entiende como primer nacido. So not only do we understand that firstborn doesn't mean being firstborn. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el Señor Jesús? What does this have to do with Jesus Christ? Ok, ahorita les cuento. Let me explain it. Entonces, como en la iglesia de Colosas se decía de que Jesucristo era un ser creado, So as I have mentioned before in the Church of Colossians that Jesus Christ was created. entonces viene Pablo y comienza aquí a hablar esta parte que dice que Él es el primogénito de toda creación. So this is the reason why Paul was saying that he is firstborn of all creation. Entonces mire que si fuera así, entonces significa de que Pablo, si él está usando la palabra primogénito aquí, So if Paul's using this word of firstborn, y lo tomamos como decimos de primer nacido, and we take it as being the firstborn, entonces Pablo con lo que escribe estaría de acuerdo lo que estaban enseñando en la iglesia de Colosas. so in other words, then Paul was agreeing what they were teaching, or the Gnostics were teaching that Jesus was created. Entonces imagínese usted Pablo combatiendo la mala enseñanza con la misma mala enseñanza. Well, so Paul was trying to explain or teach with the same false teaching. Imposible que siendo Jesús un ser creado, So it's impossible to just that Jesus Christ was created que Él sea creador de todas las cosas. and being creator of all O things. sea, es imposible que Jesús sea un ser creado. Doesn't make sense. It's impossible. Entonces, que la palabra primogénito con el Señor Jesús So the word firstborn with the Lord Jesus Christ. debe entenderse como que Él tiene preeminencia. So we should understand that he has preeminence, Que significa dominio domain, y supremacía and supremacy sobre toda la creación. over all creation. Entonces recordemos que como Jesucristo, Él obtuvo el derecho de heredar del Padre, So if he inherited or took the right from the Father, entonces Él es heredero de toda la creación. so he had inherited all creation. O sea que Él está por encima de toda la creación. Él tiene dominio y Él tiene autoridad sobre la creación. He's above all creation, has dominion, supremacy, everything over creation. Mire, como leo, otros versos que le voy a leer. Dice así, en Hebreos 1:2. Y este pequeño extracto dice así: nos ha hablado por el Hijo. Este es el autor de Hebreos hablando, ¿ok? Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Hebrews 1:2. But in the last days, No, Hebrews 1:2. oh no. Yeah, Hebrews 1:2. But in this last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom he made the universe. Entonces entendemos de que Jesús es heredero de toda la creación, de todo el universo. So Jesus Christ is he has inherited all creation and all the universe. Y ya, mire, vamos a llegar al 16 para que mire qué es lo que dice también. Pero voy ya. And we're getting to verse 16. Dice, otra lectura dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, puntos suspensivos, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. In another scripture, it tells us that every
tongue shall confess, every knee shall bow that Jesus Christ is Lord. Ese es el título del Señor Jesús. This is the title we give Jesus Christ. Jesús es el Señor. Ese es el título de él. Jesus is the Lord. O sea que él tiene autoridad sobre todo. So he has authority over everything. Ahora, miren lo que dice entonces en el versículo 16. Eso lo vamos a poner en la pantalla. Look verse 16. Dice así: porque en él fueron creadas todas las cosas. Miren lo que dice: las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. For through him God created everything in the heavenly realms and on earth. He made the things we can see and the things we can't see, such as thrones, kingdoms, rulers, authorities in the unseen world. Everything was created through him and for him. Ok, entonces decimos ahí que dice: porque en él fueron creadas todas las cosas. So we see that everything was created by him. Y cuando decimos todo, es todo. Bueno. So when we say all, we mean all. Y miren entonces cómo Pablo comienza a hacer como una categoría de los seres angelicales. So Paul begins to categorize of all the things, especially of the angelic beings. Entonces mire que, porque dice que son aquellos que son visibles e invisibles, está hablando del reino espiritual también. So we're talking about the visible and the invisible, which is spiritually speaking. Y si entonces Jesús creó las cosas que son visibles e invisibles, So Christ created those that were invisible and visible, entonces Él reina sobre todo eso también. and he rules over everything. Sean ángeles caídos o no, Being fallen angels or not, todo ser en el reino espiritual fue creado por Jesús. every spiritual being was created by Jesus Y Christ, Él tiene autoridad sobre ellos. and he has authority over them. Y entonces, como les decía, los falsos maestros ya dicen: hey, vamos a meter esta onda de adorar ángeles. So, the false teachers would say, hey, let's get this doctrine in and let's worship angels. Y entonces ahí ya habían metido al Señor Jesús también. And then they put Jesus Christ into that category. O sea que el Señor Jesús estaba en el mismo nivel de los ángeles. So he was in the same level as the angels. Y esa es la razón por la que entonces Pablo está escribiendo esto. That's the reason why Paul is writing this letter. Entonces, entonces le decimos de que como Él es creador de estos seres, Él tiene dominio y tiene supremacía sobre ellos también. So if he's creator of all, he has supremacy and dominion over all creation. Y mire que dice en el mismo versículo 16, The same verse on verse 16. dice: todo fue creado por medio de Él y para Él. Everything was created for him and by him. Porque entonces lo que Pablo está diciendo aquí es que Jesús creó el universo, ya sea material o espiritual, para su deleite y su gloria. In other words, Jesus Christ created all the universe for his own liking. Y mire que yo cuando vi el comentario, yo dije: voy a averiguar por otro lado. I saw this in the commentary. I said, well, I'm going to look it up somewhere else. Y en varios comentarios dice lo mismo. So several commentaries say the same thing. O sea que Jesucristo, hermano, a nosotros nos creó para su deleite. So in other words, Jesus Christ created us O sea que for his pleasing. nosotros somos gozo para el Señor. We're a joy for the Lord. Y mire, y entonces mire, hay otros versículos que le voy a leer rápido. Romanos 11:36, para que lo busque el brother. Y como le digo, es un extracto. Dice así: porque de Él y por Él, estamos hablando de Jesús, y para Él son todas las cosas. En Romanos 11:36. So Romans 11:36, it says, for from him and through him and to him are all things, to him be the glory forever. Hermanos, nosotros le pertenecemos al Señor Jesús. The word created by Jesus Christ. ¿Sí? Somos su creación We're his creation, y Él nos ama. and he loves us. Míralo también en Juan 1:3. Dice así: dice, todas las cosas por Él
por Jesús, fueron creadas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Look what John 1:3, through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. O sea, que hermano, Jesucristo es la razón porque la creación existe. So the reason Jesus Christ is the creation, because he created. El universo existe por el Señor Jesús. So the universe exists because of Jesus Christ. Hebreos 1, versículo 2. Abro comillas y hay puntos suspensivos. Dice así: y por quien asimismo hizo el universo. Estamos hablando de Jesús otra vez. Hay otra parte del versículo, pero lo pongo en sus puntos suspensivos. Y dice así: y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. So Hebrews 1:2 says, but in this last day he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom he made the universe. Entonces podemos concluir, hermanos, que el Señor Jesús no puede ser un ser creado. So we can conclude that Jesus Christ was never created. O que puede ser estar a la misma altura de un ángel. Or he can't be in the same level as the angels. Porque todo lo que nosotros conocemos y no conocemos fueron hechos a través del Señor Jesús. So what we have known and even the things that we don't know were created by Jesus. Así que un creador no puede ser creado. So a creator cannot be created. Vamos a ver el versículo 17. Verse 17. Y dice así: y Él, otra vez, es Jesús, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. He existed before anything else, and he holds all creation together. Entonces significa, hermanos, lo que está enseñando Pablo es de que antes de que el mundo o que antes de que el universo existiera, Jesús ya existía. So what Paul is trying to say, that before the universe was created, Jesus was already there. Entonces entendemos que Jesús existe desde la eternidad, como solamente Dios puede hacerlo. So Jesus has been in existence since eternity. Entonces, miren lo que vamos viendo en esos versículos, hermanos, que no hay duda de que Jesús es Dios. So with these verses, we're saying without a doubt that Jesus is God. No hay nadie por encima de él, There's no one above him, porque toda la autoridad está sobre él. because El all Padre se la authority dio. is on him. El Padre se la dio. The Father gave it to him. Y mire, esto es rapidito, hay un versículo, este está en Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Como repito, es un extracto, no es todo el versículo, pero usted puede apuntarlo y lo puede leer en su casa. Dice así: y sus salidas, está hablando del Mesías, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. Let me try to find it. And that's one of my favorite verses, Micah's 5:8. Solamente que la hermana me lo gane. Ahí está. Okay. But you, O Bethlehem, are only a small village among all people of Judah, yet a ruler of Israel whose origins are in the distant past will come from you on my behalf. Y no quiten el versículo. Fíjense que el versículo tiene como mejor profundidad en el inglés. Has a better meaning in English. Ok, entendemos cuando está hablando de Belén y está hablando del gobernante de Israel. ¿Estamos hablando de quién? Estamos hablando de Jesús. Ok. We're speaking about Jesus Christ. Mire que dice: sus orígenes están en el pasado distante. His origins are in the distant past. No sé si es en algunas explicaciones, no sé si es de los judíos. Cuando dice el pasado distante, está hablando, bueno, nosotros sabemos lo que dice Génesis 1:1. When it says in the distant past, we're probably talking about Genesis 1:1. Donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Where Estamos he bien ahí. created all, Okay. everything.
Cuando dice el pasado distante, está hablando de Génesis 1:1 para atrás. When we're talking about distance, origin or distant past, he's talking about even before Genesis 1:1. Estamos hablando de la eternidad de Jesús antes de la creación. Eso es lo que está diciendo con el pasado distante. Yeah, we're talking about when we're talking about the distance past, we're talking about even before time, before Genesis 1:1 in eternity. O sea que Jesús, Padre, Hijo, Espíritu Santo han estado compartiendo la eternidad desde antes de la creación. So if we can say the Father, the Son, and the Holy Spirit were sharing this even before creation and eternity. Solo Dios puede hacer eso. Only God can do that. Entonces entendemos otra vez que Jesús es Dios. So we understand that Jesus is God. Ok, mire, en Apocalipsis 22:13. Revelations 22. 13. Y 13. Solo es el comienzo. Bueno, no sé si es todo el versículo. Dice así el Señor Jesús, porque recordemos que como tip, recuerden de que decimos que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, ¿ok? We're saying that the Bible is inspired by the Holy Spirit. Es revelación de Él, del Espíritu. Pero Apocalipsis no es de revelación del Espíritu Santo. Si usted mira el título que dice que es la revelación de Jesucristo. Revelation is not from the Holy Spirit, it's from Jesus Christ himself. Él mismo está diciéndole a Juan que escriba, parece, si mírenlo si usted quiere en el título, pero el Apocalipsis es la revelación directa de Jesús. Pero hablamos de que, bueno, Padre, Hijo, Espíritu Santo son uno, o sea que es la misma cosa a final de cuentas. I mean, we understand the Father, Jesus Christ, and the Holy Spirit are one person, but here himself, Jesus Christ, is basically revealing or dictating it to the Apostle John. Y mire con lo que él está diciendo en ese versículo, dice, yo, es Jesús, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Look what it says here, 22:13. It says, I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. And if you have your Bible, it's in red letters. Está en letras rojas, es porque el Señor Jesús mismo lo está diciendo. Entendemos entonces que Dios es eterno, Jesús es eterno. So we understand that God is eternal, so Jesus is eternal. No es creado. He's not created. Mire, otra parte del versículo que estamos, dice aquí creo en el 17, déjeme ver. The other part of this verse that we're in, 17. Permítame que me había quedado más o menos perdido porque en el 17. Ok, dice, entonces decimos que Él es antes de todas las cosas. Y mire lo que dice después. Y todas las cosas en Él subsisten. And in Him all things hold together. Y mire que en inglés dice así. ¿Cómo es? En español dice, las cosas en Él subsisten. Pero en el griego significa eso que acaba de decir en inglés. Que Jesús es el que mantiene todas las cosas juntas. Jesus holds everything together. Todo el balance que nosotros miramos en el mundo, sucesos naturales, lo que a veces nosotros miramos en el cielo, estrellas, todo eso el Señor Jesús lo tiene en su mano. You know, what we wonder how everything holds together or the balance of it and all that, Jesus Christ is the one that holds it together. Entonces lo que hace Jesús es que él protege y preserva todas las cosas para que no haya caos. So he protects and holds everything so there will be no chaos. Fíjense que puede que tal vez en algún punto nosotros tal vez nos cueste entender un poquito eso. At times I do understand that we might not fully understand. Especialmente cuando la gente nos pregunta, bueno, si Dios existe y si Dios es Dios, ¿cómo es posible que hay tanta hambre en el mundo? Y empiezan a decir un montón de cosas. You know, of course, when people tell us, well, if God is true or He exists, why is there so many problems and hunger in the world? Realmente, Adán desde el momento que él pecó, él entregó el manejo del mundo a Satanás. So since Adam sin, he basically gave Satan the world. Pero entendemos, hermanos, que aún Satanás no puede hacer nada si no es con la autorización del Señor Jesús.
Well, we understand Satan can't do anything unless it's permitted by God O himself. sea que al final de cuentas el Señor Jesús es el que mantiene todo. So at the end, he is the one that holds Y everything. todo lo que puede pasar, hermanos, simplemente tiene un propósito. And everything that happens has a purpose. Y también es cumplimiento profético. And it's a prophetic fulfillment. ¿Sabe qué es lo interesante de esto de que el Señor Jesús mantiene todas las cosas juntas? You know what's so good about this, that Jesus holds everything together? Que Jesús es el sustentador de la vida. Él es el que da vida. He's the one that gives us life. He's the one that holds our life. Y mire que el mismo Señor Jesús dijo esto. Jesus himself said this. A mí me encanta este versículo. Está en Juan capítulo 15, versículo 5. John 15:4, 15:5. 15:5. Y como les digo, es un extracto, pero muchos conocen este versículo. Y dice, y entonces el Señor Jesús dice así: porque separados de mí, nada podéis hacer. I am 15:5. 15, capítulo, 15:5. I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Creo que ese versículo ni explicación necesita. That verse itself doesn't need any Ese está explanation. más claro que el agua. Clearer than water. O sea, hermanos, que nosotros no podemos ni siquiera tener el pensamiento We can't even have the thought de que nosotros podemos independizarnos del Señor. that we can be independent from God. Todos dependemos de Él. We all depend on God. Porque Él, hermanos, como Él es aquel que nos sustenta, He that holds us together, nosotros somos sus siervos. we are his servants. Y debemos de poner nuestra confianza en Él. We should put our trust in Porque him. Él nos protege, Él nos cuida y Él nos sustenta. He protects us. He holds us. Lo que le está diciendo de ese verso es que ¿qué nosotros podemos decir a eso? So what can we say about this? Nosotros no podemos vivir separados del Señor. We can't live away or apart from God or from Jesus. Óigame, qué lindo que el Señor vino y en su amor nos sacó del hoyo donde nosotros estábamos. How beautiful that God himself took us out of where we were. Y incluso la Biblia dice que hasta nos puso nombre. He put even a name on us. No me gusta a veces usar mucho esta comparación, I don't like to use this comparison, pero usted me va a entender. and you'll understand. Es como que usted se encuentre un perrito en la calle. You find yourself a little puppy in the street. Aquí vienen en las noches, ¿verdad, hermana Marta? Sometimes we get them here around here, don't we? Sí, les damos galletas y les damos agua. You give them crackers and water. Sí, ahí nos vamos a afiliar con la ESPCA, con la Sociedad Protectora de Animales. Pero fíjese que es como que usted se encuentre un perrito en la calle. It's like if you find a puppy in the street. ¿Sabe usted cuál es el nombre del perrito? You know what the name of that puppy is? A menos que tenga un collar. Unless he has it in the collar. Pero aún teniendo el nombre, a veces el animalito ni se le acerca a usted. You know, even having the name, the little puppy won't get close to you. ¿Y qué es lo que hacemos algunos? Me incluyo yo. What do some of us do? Agarramos un perrito, nos lo llevamos para la casa. We get the puppy, we take it home, Y de repente le ponemos nombre. and then we put a name on him. Y usted va a notar que al principio el perrito es como medio así con usted, ¿verdad? You know, in the beginning, you're wondering, Pero cuando usted le pone nombre y le da de comer, when you name him and you feed him y usted lo baña, and you bathe him, ¿qué es lo que pasa después con ese perrito? what happens with that puppy? Él lo va a adorar. You begin to love him. Y mire que, como le decía, Jesús nos saca y nos pone nombre. The Lord takes us out of there and puts a name on us. Y nos alimenta con su palabra. He feeds us with his word. Y nos cuida. He takes care of us Y procura lo mejor para nosotros. and takes care of us the best for us. Es por eso que le digo, hermano, que sin Cristo no somos nada. Without Christ, we are nothing. Ok, me voy a poner todo emocional. Ok, entonces, versículo 18. Verse 18. Ya, mire que vamos a terminar, les dije. Dice así: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia.
And he is the head of the body in the church. He is that in everything he might have the supremacy. Sí, ¿se han visto las películas así como de miedo cuando un cuerpo no tiene cabeza y anda todo? ¿Sí se han fijado? Have you seen those horror stories or movies where the body doesn't have a head and he's just going like this? Y no sabe para dónde ir. Pues. Doesn't know where he's going. Y fíjate que Pablo usa esta metáfora del cuerpo humano Paul uses this metaphor in this sense para compararlo con la iglesia. to compare it to the church. Y usted sabe, hermano, que en el cuerpo el cerebro es el que dirige todo. You know that the head is everything. Porque el cerebro controla su respirar, cuando usted quiere, y mire que es una cuestión a 100 segundos, cuando usted viene y quiere agarrar algo, el cerebro da la orden y el brazo solo se extiende. Es tan maravilloso como el cerebro hace todo eso en el cuerpo. You know, the head controls everything. I mean, we're amazed that, you think of getting something or doing something, how it processes it all the time. Imagínese usted la iglesia Imagine yourself the church. con Jesús como la cabeza, As Christ as the church, el que conoce the el head, futuro, who knows the future, el que sabe lo mejor que es para usted, knows what's best for you, el que está llevando a cabo la obra de la iglesia. who is taking care of the church. La iglesia va dirigida por la cabeza que es Jesús. The church is being directed by the head, who is Jesus Christ. ¿Qué de un cuerpo sin cabeza? What's the body without the head? Está muerto. It's dead. Entonces la iglesia, como tenemos a Jesús como cabeza, The church, we have Jesus as the head. esta cabeza nos da vida a la iglesia This head gives us y life también nos da protección. and protects us. Ok, en el mismo versículo 18 dice, el que es el principio y el primogénito entre los muertos. Ok, mire, donde dice el principio. He is the beginning. Y está hablando de la iglesia ahora. And speaking to the church. Miren cómo Pablo viene trayendo en esos versículos a la iglesia de Colosas, cómo les está enseñando. Look what Paul is trying to teach the church in Colossians. Donde dice que Jesús es Dios, es la imagen de Dios. That Jesus is God. He is the image of Que Él God. es el creador de todo. He is the creator of all. Que Él no puede estar al mismo nivel de los ángeles. So he can be at the same level as the angels. Y mire que entonces aquí, ¿qué es lo que dice? Que está por encima de todo el reino, sea espiritual o material. He's above all spiritual realm. Que Él sostiene la creación. Que sustains all creation. Y ahora les está diciendo que Jesucristo es el cuerpo, es la cabeza del cuerpo de la iglesia. So now he's telling them that Jesus is the head of the body. Y cuando dice Él es el principio, Él está hablando que Él es el origen de la iglesia. When he's saying that he is the beginning, he is the origin of the church. Y fíjense que se entiende como origen y se entiende también como preeminencia o supremacía, esa palabra, esa frase. When we say the origin of the church, we're talking about the supremacy. Lo que of the significa que la iglesia tuvo su origen en Jesucristo. So we understand that the church had its beginning in Jesus. Él le dio origen y le da vida a la iglesia. So Jesus gave them the beginning and gave them Y que Él y le da vida a la iglesia and gives it life a través de su muerte y su resurrección. through his resurrection. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermano? Que el Señor también es soberano de la iglesia. So he's sovereign above or over the church. O sea, recuerdan que yo les he dicho de que hay personas que voy a hablar en general, ¿ok? Que como a veces, y creo que es un error, como a veces algunos pastores piensan de que la iglesia es de ellos. I'm going to speak in general, that some of the pastors believe the church is theirs. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Well, what about Jesus? Él dijo, yo edificaré mi iglesia. I will build my church. La iglesia le pertenece al Señor. The church belongs to Y Jesus. nosotros como miembros de la iglesia le pertenecemos al Señor. And we as members of the church, we belong to the Lord. Y esto es lo que está queriendo plantar Pablo en la cabeza o en
en la mente de los colosenses. And this what Paul is trying to remind the Colossians who Jesus Christ is in the church. Mire, entonces ya casi vamos terminando ya el último versículo. Dice, el primogénito entre los muertos. The firstborn among the dead. Yo sé que hay otros versículos en el Nuevo Testamento. There's some other verses. No sé si decir versos o verso. I don't know whether to say verb or verbs. Que dice que Jesucristo es primicia de los muertos. He is the firstborn of the dead. Ok. Espero no estar equivocado. I hope I'm not mistaken. Y si no, pues averigüen ustedes y después me corrigen. Okay. If you find it and you need to correct me later. Ya les he dicho de que ustedes tienen el derecho de hacerlo. Okay. I've told you have that right. No sé si el día de la resurrección del Señor, que era el primer día de la semana, Can't remember if it was the first day of the week when the Lord Jesus Christ resurrected. era el día de las primicias, It was de los first fruits. first fruits. Entonces, Leo, averigüe, no me dio, hasta ahorita me estoy ocurriendo, averigüe usted y me dice si estoy equivocado o no, ¿ok? Y tenga confianza de decírmelo. El día de la resurrección del Señor era el día de las primicias. So the first day or the resurrection day was the first day of the first fruits. Entonces no es una coincidencia cuando Jesús le llaman que Él es la primicia entre los muertos. So it's not mistaken when they call Jesus Christ first fruit among the dead. Primero, ok, estamos hablando de primeros frutos, ok. We're talking about the first fruits. Y mira aquí, ahora se usa la palabra aquí que dice primogénito de entre los muertos. So we use firstborn among the dead. Usted sabe que el Señor Jesús resucitó muchas personas. You know that Jesus Christ resurrected a lot of people. Incluso el día que Él fue crucificado y que Él murió en la cruz, That same day that he was crucified at the cross, la Biblia dice que sepulcros se abrieron they say that the graves opened up y que personas salieron y incluso fueron a ver a sus familias. and they came out and went and saw their family. Busquen en la Biblia si quiere. Okay. Look them up in the Bible if you Okay. want to. Pero ¿sabe cuál es el punto? Sería curioso, no sé si es el punto o peculiar. The peculiar point of this Es que todas esas personas que resucitaron en el ministerio del Señor Jesús, all those people that resurrected after Jesus, ellos volvieron a morir. they returned to Ellos, die. ellos volvieron a morir. Pero ¿por qué entonces? Ajá. Está ahí en 1 Corintios 15:20 dice, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que murieron, es hecho. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, sí, también por un hombre la resurrección de los muertos. Cuando mueren también en Cristo todos serán vividos. Amén. Amén. Entonces fíjense en esto. Que estaba hablando, que estábamos diciendo de que las personas que resucitaron todos murieron en su momento. So all those people that resurrected after Jesus, they died again. Pero fíjense que el Señor Jesús, qué cosa, ¿verdad? Primogénito, ¿cómo lo vamos a entender? ¿Como primero o como que Él tiene autoridad sobre todo? Pues recuerda que se usa en las dos maneras. So as we understand it, firstborn, are we going to say he's first or above all things? No sé si se puede entender por las dos cosas. We can understand that as both. Pero miren la manera como yo se los quiero presentar a ustedes. Let me say this as I'm going to explain it. Jesús fue el primero en morir He was the first to die y resucitar. and resurrect. No, espera, para usted me va a decir, no, pero sí es que habían otros que resucitaron. Yo sé, There were others that resurrected, ¿sí? Pero Jesucristo resucitó para nunca más morir. but Jesus Christ resurrected so Porque he would les- never die again. ¿Sabe entonces? Lo entendemos como el primero, si decimos primogénito, ¿ok? Si decimos primero, como el primero que murió, resucitó para nunca más morir. So in other words, Okay. when we say first, he first died and resurrected so he would never die again. Pero si nosotros lo tomamos como que Él tiene el dominio, So if we take it that he has domain, significa de que el Señor Jesús tiene poder, dominio y autoridad sobre el principado de la muerte. so he has power, domain, and authority over death. Óigame, ni la muerte pudo retenerlo a Él.
Even death couldn't hold him. Ok, mire, y aquel que confía en el Señor, y mire ese punto acá. Let's look at this point. Si nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo If we put our trust in Christ y hablamos de una entrega total, and we say total surrender, entonces nosotros también vamos a poder vencer la muerte para vivir una eternidad con Él. we're going to be able to defeat death so we can live eternally with him. La Biblia lo dice. Amen. The Bible is telling us. Y ustedes me dijeron desde el principio que ustedes creen que la Biblia es la palabra de Dios. And you told me that you believe that the Bible is the word of God, and the Bible says that. O sea que Dios mismo nos está diciendo que nosotros vamos a pasar por la muerte, vamos a resucitar, pero vamos a vivir para siempre. So in other words, we're going to die, we're going to resurrect, and we're going to live eternally. Y mire, como les, estos son los últimos versículos que les voy a leer. So the last verses I'm going to Usted, read. como le va, apúntelo si quiere. Juan 5, 28 y 29. Y aquí va el extracto. Digo, abro puntos suspensivos y dice así: los que están en los sepulcros oirán su voz. Otra vez puntos suspensivos. Y dice así: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. When all who were in the graves will hear his voice and come out, those who have done good will rise to live, and those who have done evil will rise to be condemned. Palabras del Señor Jesús. It's in red letter, word of Jesus. Ok, es el mismo Señor Jesús lo está diciendo. Ok, entonces mire, otro versículo. Romanos 8:11. Romans 8:11. Este sí lo voy a leer todo porque está tan lindo. I'm going to read it all because I really love this. Dice: y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita ¿en dónde? En vosotros. Then if the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who lives in you. Hermanos, si tenemos el espíritu del Señor, ahí está la promesa que tenemos. So if we have the spirit of the Lord, there's the promise that we have. Es el punto porque nosotros tenemos que perseverar en el Señor. So that's why we have to persevere in Es the el punto Lord. que nosotros no nos podemos dejar engañar de nadie. So we can't let no one deceive us. Lo que Pablo dice aquí, hermanos, y nos presenta es que Jesús es Dios. In other words, what Paul is trying to tell us here that Jesus is God. No hay otra manera de verlo. There's no other way to see it. Solo un camino al Padre, Only one way to the Father Jesucristo. is Jesus Christ. Y para que en todo Él tenga la preeminencia, que es lo último del versículo 18, dice así: por la muerte de Jesús, por su muerte, Él fue exaltado y elevado a la posición que a Él le correspondía. Through Entonces, his death, he was exalted and given that place of authority that Jesus Christ is Lord and supreme to everything. y con el título de Jesús es el Señor. Jesus is the Lord. Y Cristo es supremo sobre todas las cosas. He is supreme over everything. Señor les bendiga, hermano. God bless you. Amen. Thank you, brother. Thank you for the word. Let me finish with this verse. Voy a acabar con este versículo yo, y se encuentra en Juan 14:6, John 14:6. I don't know if sister can put it. It's one that we should know by memory, but I want you to see it. Quiero que lo mire. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. He has complete authority. He has complete supremacy. Él tiene completamente autoridad, suprema autoridad más bien, sobre nosotros y todo lo que ha sido creado, and everything that has been created, or will be created, o lo que va a ser creado.
porque Jesucristo es Dios. Jesus is God. Amen. Puesto de pie y así vamos a ser despedidos. This is good word. Buena palabra, hermano. Aquí, si pueden, déjenme decirle, ustedes quieren algo en defensa en lo que ustedes creen, aquí estos versículos, estos 4 versículos, usted se puede defender. Through these 4 verses, 15 through 18, if you want anything to defend your faith in what you believe, use this. There's no, you don't need to be looking around the Bible. Use these 4 verses. Usen estos 4 versículos. Aquí le da toda autoridad al Señor Jesucristo. He gives Jesus Christ all authority that He was before creation and after creation, antes de la creación y después de la creación. Vive eternamente. He lives eternally, and that's where He wants us to live with Him, porque Él quiere que nosotros vivamos eternamente en su presencia con Él. In my Father's house there are many mansions. I go there to prepare a place for you. Dice, en la casa de mis padres hay muchas moradas. Voy allí para preparar un lugar para donde yo estoy, tú vas a estar. Lo que el Señor está diciéndonos. That's what God is telling us. Amen. Father, we thank you for your word. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que edifica nuestros corazones, nuestras mentes. It edifies our heart, our mind, to understand that Jesus Christ, you are God, you are Lord above everything. Que el Señor Jesucristo, tú eres Dios, que tú estás sobre todo. Gracias por tu palabra. Thank you for your word. And Father, now we thank you and we dismiss from this place and not your presence. Nos pedimos de este lugar y no de tu presencia, Señor. Lleva a mis hermanos, hermanas a lugar con seguridad. Take my brothers and sisters safely to where they're going. In Jesus' name. Amen. Hermanos, estamos despedidos. Dios me los bendiga.